Buenas noches con todos, con todas. Les damos la bienvenida al conversatorio Interculturalidad y el Derecho a la Educación Superior, Trayectorias de Estudiantes. Este conversatorio ha sido organizado por el Grupo de Investigación de Gestión y Políticas Educativas de la Universidad, y en este conversatorio contaremos con la participación de destacados investigadores y docentes universitarios de 3 instituciones de México, Chile y Perú, y a quienes presentaremos en breve. Este evento se realiza de manera híbrida, por lo tanto, en este momento, además de las personas que nos acompañan aquí en la sala, también tenemos a otras personas que nos están acompañando vía Zoom. La moderación del conversatorio estará a cargo de mi persona, pero también tenemos a una docente y también miembro del grupo de investigación que estará moderando de manera virtual vía Zoom eh, a través de este medio, y es la profesora María Amalia Ibáñez. Ella se encuentra entonces también conectada y realizará una primera presentación. Para el desarrollo del evento vamos a contar con 3 partes, ¿no? Una primera en la cual vamos a realizar una breve presentación del tema y un poco de los motivos que nos han llevado a abordar esta temática en este conversatorio. Una segunda parte donde ya contaremos con la participación de los ponentes, cada uno de los cuales tendrá una presentación en una primera rueda, luego una segunda rueda de intercambios y finalmente una tercera parte en la cual contaremos con las preguntas del público, tanto del que se encuentra aquí en la sala, como también del público que se ha conectado vía Zoom. Bien, entonces para iniciar ya con el conversatorio, en esta primera parte intentaremos poder explicar, dar a conocer por qué decidimos trabajar esta temática, cuáles son nuestras motivaciones e intereses que como grupo de investigación hemos ido desarrollando en relación a lo que se ha planteado. Para ello, los dejo con la doctora María Amalia Ibáñez. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas noches a todos y todas, tanto los que están de manera presencial como de manera virtual. Em, Sabemos que hoy en día, en el marco de las políticas de tratamiento de la diversidad cultural y lingüística, contamos con distintas normas y leyes que reconocen la interculturalidad, no solo como un enfoque transversal en las políticas públicas en general y educativas en particular, que implica el reconocimiento y el respeto por las lenguas y culturas diversas, sino también como una orientación y una postura ética política de crítica y transformación de las relaciones de poder tan desiguales enraizadas en nuestra sociedad, lo que significa que no basta solo con reconocer, sino más bien conocer y dialogar con horizontalidad, promoviendo el intercambio mutuo y valorizando saberes y conocimientos otros que nos permitan sumar y no restar, construyendo otros nuevos conocimientos y una ciudadanía intercultural. Esta mirada de la interculturalidad como transformadora de la realidad nos interpela como académicos a analizar la educación superior y su atención a estudiantes con diversidad sociocultural, lingüística y en situación de vulnerabilidad, lo cual incluye también una perspectiva de género y de interseccionalidad. Partimos de una reflexión sobre la universidad convencional como ese ente rector del conocimiento universal, hegemónico y científico por excelencia, frente a la atención de la diversidad sociocultural de su estudiantado, así como del gran desafío de implementar políticas que interculturalicen la educación superior. Con esto nos referimos a la implementación de acciones que estén orientadas al reconocimiento y apertura hacia otras formas
de producción del conocimiento, diversas y plurales, con el fin de construir una ciudadanía intercultural que sea capaz de cuestionar toda forma de discriminación y racismo. Es en este contexto que hemos planteado como equipo de investigación el abordaje del tema de las trayectorias de estudiantes de educación superior. ¿No es cierto, Ana María? Así es. En la línea de lo que plantea María Amalia, en efecto, nosotros como grupo de investigación y dentro del trabajo que venimos desarrollando desde el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la universidad, nos propusimos trabajar las trayectorias estudiantiles como línea de investigación bajo el enfoque del curso de vida. Y sustentamos nuestro trabajo bajo este ámbito, ya que nos propusimos abordar el estudio de los procesos de inserción y desarrollo de los estudiantes que han accedido a la universidad a través del programa Beca 18, que como sabemos es un programa orientado a favorecer el acceso y permanencia de los estudiantes que presentan diversas condiciones de vulnerabilidad. Nosotros, dentro del trabajo que venimos realizando, por lo tanto, estamos poniendo mucho énfasis en el análisis de las diversas formas como los estudiantes construyen sus trayectorias de vida, con un especial énfasis en las diversas formas como construyen y desarrollan su agencia. ¿Por qué este énfasis en el sentido de agencia? Porque sabemos que un riesgo dentro del creciente proceso de expansión en el acceso es que las instituciones educativas de nivel superior puedan tener una mirada homogenizante de los estudiantes o también una mirada desde el déficit. Por lo tanto, nosotros nos propusimos abordar el estudio de las trayectorias con la finalidad de poder reconocer, y subrayo nuevamente el término diversas formas en que los estudiantes en interacción con los diversos niveles con los que ellos interactúan, es decir, contextos familiares, sociales, educativos, construyen justamente una forma de poder hacer propio un proyecto de vida. Es en esa línea en que surgió la motivación por ampliar el diálogo sobre qué supone el estudio de las trayectorias, tanto desde el punto de vista metodológico como temático, y qué aportes podemos recoger de otras experiencias sobre qué factores son los que ayudan, contribuyen al desarrollo de procesos de inclusión y equidad en la educación superior, pero también para el reconocimiento de aquellos procesos que pueden generar la exclusión, tanto simbólica como fáctica, en este proceso de acceso a la educación superior. Con ese ánimo, con esa intención, entonces vamos a dar ya pase a los tres ponentes, quienes desde sus experiencias diversas también nos van a compartir lo que han venido trabajando en estos últimos tiempos. Bien, entonces, para comenzar, invitamos a Silvia Verónica Valdivia Llavar. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Lingüística Andina y Educación y licenciada en Educación con la especialidad en Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Ha sido docente en distintas universidades del Perú y actualmente se desempeña en la Universidad Nacional del Altiplano 1. Se destaca por su posición a favor de la ingeniería pedagógica, la interculturalidad y la justicia social. Su trabajo académico e intelectual abarca los campos de la pedagogía, la investigación y la lingüística. Y entonces le damos la bienvenida y Silvia, si pudieras compartir tu presentación, abrir tu micrófono para que te podamos escuchar. Bienvenida. Sí, gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes.
Agradezco a los investigadores y docentes del Grupo de Investigación, Gestión y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por invitarme al conversatorio Interculturalidad y el Derecho a la Educación Superior, Trayectorias de Estudiantes. Voy a poner mi presentación. Ya se puede ver, ¿no es cierto? Amalia, ¿la ven la presentación? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Si Muchas pudieras gracias. ampliarla en... Mm. Bien, entonces mi presentación se titula Trayectoria Universitaria como quechua hablante y reflexiones sobre cómo implementar una política intercultural en la educación superior. Esta presentación va a tener tres partes. Primero voy a hablar de la trayectoria, perdón, no me está dejando ver el recuadro, voy a cerrarlo. Incluye tres partes. La primera va a tratar sobre la trayectoria universitaria como quechua castellano hablante. La segunda, investigaciones realizadas sobre diversidad cultural en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Reflexiones sobre cómo implementar una política intercultural en la educación superior. Mi trayectoria universitaria como docente de quechua hablante ha sido un viaje enriquecedor y desafiante, que ha marcado mi compromiso con la promoción de nuestra rica herencia cultural. Desde el inicio de mis estudios superiores en educación, en la especialidad de lengua y literatura, me propuse junto a los compañeros la misión de difundir y enseñar el quechua, una lengua ancestral que es parte fundamental de nuestra identidad. Formamos círculos literarios para escribir poesía y cuentos en quechua. Para contextualizar, en Puno, en el Perú, el 14% somos hablantes maternos de la lengua quechua. Como estudiante enfrenté desafíos, ya que la enseñanza del quechua no siempre era una prioridad en el ámbito académico. Sin embargo, mi determinación me llevó a participar en proyectos de investigación de la Cooperación Técnica Alemana, GTZ, que destacaron la importancia de preservar las lenguas indígenas y abogué por su inclusión en los planes de estudio de los programas de educación secundaria de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno cuando fui representante estudiantil. Cabe señalar que esta cooperación alemana ha trabajado en Sudamérica desde Puno el tema de educación bilingüe intercultural. Durante mis años de formación en la maestría de Lingüística Andina y Educación, me sumergí en el estudio profundo de la lengua quechua, explorando sus diversas variantes y su evolución a lo largo del tiempo. Mi investigación se centró no solo en los aspectos lingüísticos, sino también en la conexión intrínseca entre la lengua y la cosmovisión de las comunidades que la hablan. Esa comprensión integral se convirtió en la base de mi enfoque pedagógico. Después de completar mi formación académica, ingresé al mundo de la docencia universitaria con el objetivo claro de transmitir el quechua y contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de nuestras comunidades. Asumí la coordinación del plan de capacitación docente en educación bilingüe intercultural, luego educación intercultural bilingüe de MINED, en el departamento de Puno, entre los años 1998 y 2002, que incorporaba la enseñanza del quechua como lengua materna, adaptando métodos pedagógicos para hacerla accesible y relevante para los estudiantes. A lo largo de mi carrera como docente, quechua hablante, he visto cómo la lengua se convierte en un puente entre generaciones,
conectando a los jóvenes con sus raíces y abriendo puertas a la comprensión intercultural. Las investigaciones realizadas sobre diversidad cultural en la Universidad Nacional del Altiplano, con un fondo de educación e investigación que concede el Estado peruano, se ha desarrollado la diversidad cultural. Primero diré que en la universidad es un tema importante en la investigación educativa. Las investigaciones desarrolladas han abordado cuestiones relacionadas con la inclusión, la equidad y la calidad de la experiencia educativa para estudiantes quechua, aymara y castellano hablantes. Los temas y enfoques han sido los siguientes. Como primer tema, se ha priorizado durante 29 años de experiencia compartida con docentes también quechua hablantes y aymara hablantes. El tema prioritario ha sido acceso y participación equitativos. Se ha desarrollado, por ejemplo, una investigación que ha examinado las barreras que enfrentan los estudiantes de las culturas quechua y aymara para acceder a la educación superior. Desigualdades económicas, barreras lingüísticas y culturales, discriminación y prejuicios. Y participar plenamente en la vida universitaria, falta de apoyo académico y social, cultura institucional, son factores que se han considerado para investigar qué es lo que sucede cuando el estudiante quechua o aymara ha ingresado ya a la universidad y queremos que participe plenamente en la vida universitaria. También hemos desarrollado una investigación que ha analizado factores como las políticas de admisión para comprender cómo afectan a la diversidad cultural. Y estas políticas han ido fortaleciéndose a través de los años. Primero solamente se tenía un examen de admisión y luego, en base a estudios que se hicieron, era necesario implementar una entrevista para evaluar la idoneidad del solicitante, del postulante, y obtener además información adicional sobre sus habilidades, motivaciones, cultura, género, trasfondo socioeconómico y discapacidad. El otro tema ha sido clima inclusivo y campus multicultural. Las investigaciones han evaluado el ambiente cultural en el campus universitario de la UNAF y cómo influye en la experiencia de los estudiantes quechua y aymara hablantes. Una investigación de clima cultural en el campus que ha implicado examinar las actitudes, percepciones y comportamientos de la comunidad universitaria hacia estudiantes quechua y aymara hablantes. Otra investigación sobre la integración social y sentido de pertenencia que ha investigado su capacidad para formar relaciones, participar en actividades extracurriculares y sentir un sentido de pertenencia en la comunidad universitaria. Aquí en la Universidad Nacional del Altiplano hay unas actividades extracurriculares que convocan la participación mayoritaria de nuestros estudiantes. Hay una parada folclórica en la que se presenta una diversidad de danzas, también música autóctona de las diferentes comunidades del departamento bilingüe, no es quechua, aymara y castellano. Entonces, es un evento muy importante que convoca la reunión, la preparación, el diálogo, la interacción entre los estudiantes de diferentes culturas. También hemos hecho una investigación sobre el rendimiento académico de los estudiantes quechua y aymara hablantes y cómo factores como el ambiente cultural, el apoyo institucional a través, por ejemplo, de un programa de tutoría y la integración social pueden influir en sus logros académicos. A partir de los hallazgos se hicieron recomendaciones para mejorar el ambiente cultural en el campus. Estas han incluido políticas institucionales y programas de formación para la comunidad universitaria.
Esos son los dos temas que hemos desarrollado, ¿no? Tratado a través de la investigación. Y también tenemos algunas propuestas que todavía no las hemos llevado a cabo por falta de financiamiento, ¿no? Pero ya tenemos programado y en la medida que vayamos logrando financiamiento, pues se van a desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos la investigación, explorará enfoques pedagógicos para el desarrollo de competencias interculturales entre estudiantes y profesores. Pretendemos experimentar el enfoque experiencial, viajes educativos, simulaciones culturales. Por otra parte, el enfoque reflexivo, diarios de reflexión, debates y discusiones, enfoque colaborativo, aprendizaje cooperativo, enfoque sensibilizador, la sensibilización cultural, el entrenamiento en habilidades de comunicación intercultural, y finalmente el enfoque integrador, integración curricular, proyectos integradores que combinen diferentes disciplinas y fomenten el entendimiento intercultural. Esto incluye métodos de enseñanza que fomentan el diálogo intercultural, la conciencia cultural y la apreciación de la diversidad. Por ejemplo, tenemos la educación experiencial, viajes y excursiones culturales, el aprendizaje basado en proyectos, proyectos interculturales, incorporación de la diversidad en el currículo, inclusión de autores y perspectivas diversos, metodologías participativas, discusiones en clase, aprendizaje cooperativo, tecnología y medios de comunicación, uso de plataformas en línea, multimedia cultural, evaluación inclusiva también, que es importante, la evaluación basada en proyectos y desempeño. En verdad, los planes de estudio ya comprenden estos temas y también la metodología. Ahora lo que falta es evaluar cómo estamos haciendo este trabajo. También se tiene propuesto investigar en el tema currículo y perspectivas interculturales. Investigación que examinará cómo se integran las perspectivas interculturales en el currículo académico. Se explorará la inclusión de autores y temas diversos en diferentes disciplinas para reflejar la diversidad cultural en la educación superior. Finalmente, mis reflexiones sobre cómo implementar una política intercultural en educación superior. Implementar una política intercultural en la educación superior del Perú es un paso crucial para promover la diversidad cultural, la inclusión y el entendimiento mutuo. Este enfoque debería abordar la formación académica intercultural y la investigación intercultural, reconociendo la riqueza de las tradiciones culturales presentes en el país y fomentando el respeto y la valoración de estas perspectivas diversas. Aquí algunas reflexiones sobre cómo llevar a cabo este proceso, dada la experiencia de estar en este contexto por muchos años. En la formación académica intercultural, desarrollar el currículo inclusivo, es decir, desarrollar un currículo que refleje la diversidad cultural del país, incorporando contenidos relacionados con las distintas tradiciones, lenguajes y formas de conocimiento presentes en el Perú. También considerar los docentes capacitados, ofrecer programas de capacitación para docentes que los preparen para enseñar en entornos interculturales, fomentando la sensibilidad cultural y las habilidades interculturales. Participación comunitaria, incluir a representantes de comunidades indígenas y otras minorías en la planificación y evaluación de programas académicos para garantizar una perspectiva auténtica y respetuosa. El contexto está preparado para llevar a cabo estas líneas de investigación, por cuanto la acreditación, por ejemplo, en las universidades, nos piden que tengamos grupos de interés y entre ellos podría
claramente estar los representantes de comunidades indígenas. También el intercambio cultural, facilitar programas de intercambio entre estudiantes de diferentes regiones del país, permitiendo que conozcan y aprecien las diversas realidades culturales presentes en el Perú. Lenguas indígenas, promover la preservación y el aprendizaje de las lenguas indígenas, reconociendo su importancia como parte fundamental de la identidad cultural y como vehículos de conocimiento ancestral. En cuanto a la investigación intercultural, en una política de educación intercultural en nuestro país debería considerar centros de investigación especializados, establecer centros de investigación intercultural que aborden problemas y cuestiones relevantes para las distintas comunidades culturales presentes en el Perú. En segundo lugar, la colaboración con las comunidades, fomentar la investigación participativa, involucrando a las comunidades en la definición de preguntas de investigación, la recopilación de datos y la interpretación de resultados. Una tercera línea, ¿no? La ética de la investigación. Desarrollar y promover estándares éticos específicos para la investigación intercultural, teniendo en cuenta la sensibilidad cultural y respetando los conocimientos tradicionales. En cuarto lugar, la difusión de resultados. Asegurarse de que los resultados de la investigación sean accesibles y beneficiosos para las comunidades estudiadas, contribuyendo al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la identidad cultural. Finalmente, la interdisciplinariedad. Fomentar enfoques de investigación interdisciplinarios que integren conocimientos occidentales e indígenas, reconociendo la complementariedad de estas perspectivas. En resumen, una política intercultural en la educación superior del Perú debería ser integral, abarcando tanto la formación académica como la investigación. Este enfoque no solo enriquecerá la experiencia educativa, sino que también contribuirá al desarrollo equitativo y sostenible del país, a reconocer y valorar la diversidad cultural como un activo fundamental. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Silvia Valdivia. Le agradecemos. Además, ha sido muy exacta justo en el tiempo asignado. Y ahora vamos a dar pase a la doctora Flor Marina Bermúdez Urbina, quien es investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de México. La doctora Bermúdez es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ella desempeña diversos roles como miembro de instituciones de investigación. Actualmente es integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, entre otros. Desarrolla investigación sobre las juventudes y las tecnologías digitales, y sus investigaciones combinan enfoques de la pedagogía crítica, la socioantropología de la educación, los enfoques sobre desigualdad educativa y el enfoque sociocultural de género. Entonces, invitamos a la doctora Bermúdez para que pueda realizar su presentación. En esta rueda dispone de 20 minutos. Doctora Bermúdez, ¿usted desea presentar el PowerPoint o desea que nosotros lo hagamos? Mm. Vamos a... Está solicitando abrir el micro. A ver, ¿desde aquí está habilitado? A
ver, vamos a resolver en este instante lo habilitamos. Gracias. Creo que ya tengo audio, pero me falta video. Buenas tardes. Ahora sí la podemos escuchar y vamos a ver si podemos verlo del video. Ujú. También, por favor, si me pueden dar la posibilidad de compartir la pantalla. De acuerdo. Ya está. Nos avisa si es que logra Sí. tener el acceso. Sí, Creo que perfecto. la pantalla ya se ve. Sí, ya la podemos ver la pantalla. Ujú. Ok, ahora sí ya tengo todo. Tengo video y tengo... Perfecto. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Es para mí de verdad un placer haber recibido esta invitación para participar en este coloquio, en esta reunión con especialistas en el tema de trayectorias académicas. En realidad, en México, las personas que hemos trabajado este tema, sobre todo enfocado a los grupos indígenas de México, pues somos un grupo muy reducido. Voy a hablar un poco de un estudio de la cuestión que realicé, que publiqué en el 2016, me parece, y que era una revisión de textos publicados desde el año 2002 en México que abordaban el tema de las trayectorias y experiencias de estudiantes indígenas. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación a la universidad y pues trataré de ceñirme a los 20 minutos que me proporcionaron para esta presentación. Quiero comentarles que esta presentación la hice hace ya algunos años con una colega colombiana, Flor Ángela Buitrago, cuando dimos un curso juntas, una sesión de un curso de la maestría en Antropología Social del CIESAS Unidad Pacífico Sur en Oaxaca. Ambas coincidimos en Oaxaca, ella estaba haciendo una estancia de investigación y yo estaba como investigadora invitada ahí. Y coincidimos para esta presentación porque en ese momento pensamos, un poco como discutimos la importancia de contar con un encuadre teórico para hacer la revisión sobre el tema de trayectorias, ¿no? Bueno, un poco voy a hablar al inicio de la perspectiva del el curso de vida, que es la herramienta metodológica que yo he utilizado para hacer investigación sobre trayectorias académicas, pero también que han utilizado ya mis estudiantes, tanto para investigar el tema de las trayectorias de jóvenes indígenas como las trayectorias de jóvenes en general que tienen diversos procesos de exclusión o discapacidad, como por ejemplo una tesis que está por presentar una estudiante mía que investiga el tema de las trayectorias de jóvenes con síndrome de Down, ¿no? Entonces, es una herramienta, es una metodología, es una perspectiva metodológica que nos ha servido para investigar el tema de trayectorias. La otra es, voy a hablar de la propuesta de Tom Ingold sobre trayectorias en movimiento y ya luego un poco sobre los datos que recabamos en este estado del arte que les comentaba, Estado del Conocimiento, que fue publicado hace ya algunos años para el tema de jóvenes indígenas en México. Bueno, el enfoque de curso de vida es un enfoque que surgió alrededor de los años 70 y en México ha sido bastante utilizado por sociólogos, demógrafos, sobre todo, bueno, la investigadora mexicana que más, digamos, es nuestro referente de trabajo es la doctora Mercedes Blanco, ¿no? Ella plantea que el enfoque de curso de vida tiene como propósito analizar cómo ciertos eventos históricos, cambios económicos, demográficos, sociales y culturales modelan y configuran las vidas de grupos poblacionales en determinados cortes generacionales. Ella utiliza varios conceptos como el turning point, por ejemplo, para ubicar esos momentos en la coyuntura de la vida de las personas que generan un cambio en la dinámica de un grupo específico, ¿no? Por ejemplo, una guerra, un desplazamiento forzado, la muerte de algún familiar muy cercano, genera un cambio en la trayectoria de vida.
Cuando se lleva este enfoque al estudio de las trayectorias académicas o de las trayectorias escolares, pues bueno, también se busca encontrar esos turning points, ¿no? Esas circunstancias del contexto histórico, político y social que generan esos cambios. El enfoque de curso de vida, entonces, estudia, por una parte, la diacronía de los fenómenos, la inclusión de procesos y contextos para explicar las trayectorias y se construyen siempre desde una dimensión temporal. El análisis de la dimensión de la temporalidad va a referirse al entrelazamiento de las trayectorias vitales, así como a esa información longitudinal que ocurre, digamos, o transcurre en la vida de las personas. Y generalmente proviene de 4 fuentes, ¿no? En un artículo que tiene publicado la doctora Mercedes Blanco explica muy bien cómo las encuestas sirven o son una herramienta de carácter prospectivo para dar seguimiento por décadas, ¿no? A la trayectoria de ciertos grupos sociales, ¿no? El uso también en el enfoque de curso de vida se utilizan las encuestas con un carácter retrospectivo y por supuesto las historias de vida, o sea, es decir, lo que la gente o grupos de personas puedan contar sobre sí mismos o sobre su colectivo, pues es una herramienta fundamental también para construir esta mirada cronológica. Esta mirada cronológica en la vida de las personas. En ese análisis longitudinal hay como 2 grandes corrientes, ¿no? Uno es, bueno, se identifica como la escuela francesa, que surge en los años 70 y que tiene como principal representante a Roland Presat, que distingue, digamos, o caracteriza su enfoque por el análisis demográfico y tiene como característica el investigar como un acontecimiento familiar, económico de otro tipo que enfrenta a un individuo, pues va a modificar la probabilidad de los cambios en otros eventos de su existencia, que sería lo que Mercedes Blanco denomina como el turning point. Y está este otro enfoque que es la escuela estadounidense, que surge una década después, en los años 70, y que es trabajado por el sociólogo Glenn Elder y la historiadora Tamara Hareben. Y en este enfoque de la escuela estadounidense se estudian los nexos que existen entre las vidas individuales y los cambios sociales, ¿no? Ya que se consideran cómo los niveles macroestructurales y microsociales se entrecruzan. Y esto genera respuestas individuales diversas ante fuerzas sociales más amplias. Esta perspectiva también, insisto, cuando se lleva al campo educativo, cuando se lleva al estudio de las trayectorias académicas o las trayectorias escolares, pues nos sirve para ver, por ejemplo, cómo los cambios de los proyectos político-educativos, los modelos educativos, los fenómenos sociales de mayor alcance, pues inciden en la toma de decisiones, en la forma en la que la gente decide sus trayectorias académicas. Bueno, se considera como un texto fundacional el texto de Glenn Elder, que es un estudio publicado en 1974 y que es como un hito en los estudios sobre curso de vida, ya que el autor hace un seguimiento a un conjunto de estudiantes de la época de la Gran Depresión hasta mediados de los años 60 y compara con generaciones de épocas anteriores y posteriores. Esta visión cuestiona, digamos, el estudio de Glenn Elder, pues es un parteaguas porque cuestiona una visión que en ese momento era tradicional respecto a la idea de que la familia nuclear urbana era un modelo ahistórico inmutable. Al comparar él varios grupos de estudiantes en diferentes épocas de una manera longitudinal, pues puede identificar cómo se va transformando la vida de las familias a través de estas generaciones de personas de manera longitudinal. Entonces, bueno, siempre vamos a tener como desde esta perspectiva del curso de vida, 3 conceptos clave, que es por una parte la trayectoria, que es la línea de vida o carrera, que es un camino por el que puede cambiar de dirección, grado y proporción. Abarca varios ámbitos, el trabajo, la escolaridad, la vida reproductiva, la migración, y nosotros prestamos casi siempre mucha atención a la parte de la escolaridad porque pensamos que es un eje
muy importante. La transición, que son esos cambios que ya mencionaba antes, ¿no? Que no siempre están predeterminados ni son previsibles. En las transiciones se asumen nuevos roles, ¿no? Derechos, obligaciones y demás. Y el punto de quiebre, que es lo que ya mencionaba antes, que es esta transición que ocurre por ese evento que marca un punto de quiebre. Generalmente, en el caso de las trayectorias académicas, los turning point ocurren cuando muere un familiar, cuando se pierde una beca, cuando se pierde un trabajo, cuando, pues bueno, ocurre un evento, un episodio pues, que modifica lo planeado. Y esto implica pues un cambio cualitativo a lo largo del plazo en la vida de un individuo. Otro autor que nos ha servido mucho como una herramienta también para pensar las trayectorias académicas es Palas. Él plantea que aunque las trayectorias y rutas pueden ser descritas como una secuencia de transiciones, pues a la hora de analizarlas, esto puede ser de manera diferente, ya que una trayectoria es un atributo de un individuo, mientras que una ruta es un atributo de un sistema social. Las rutas son de particular interés por su capacidad para iluminar estructuras, por ejemplo, las limitaciones, los incentivos y la elección de oportunidades que conecta diferentes posiciones sociales dentro de un sistema social. En este sentido, para comprender las trayectorias educativas, es importante conocer o reconocer el trasfondo social que influye en las transiciones educativas y laborales, porque ambas van a estructurar las elecciones que hacen los individuos y van a perfilar también estructuras sobre las que pueden ejercer estas elecciones. Entonces, de manera muy general, en la revisión de toda la literatura que he venido citando acá, vamos a identificar varios elementos que caracterizan a las rutas educativas y que pueden estructurar a su vez las trayectorias educativas, como es la especificidad, la selectividad, la movilidad, la diferencia curricular, la elección, la estigmatización y la institucionalización. Gran parte de esta presentación, debo de decirlo, la hizo Ángela, pero para mí ha sido muy útil primero fue muy útil para entender cómo conceptualizar las trayectorias educativas y después para poderlo explicar, ¿no? En ese sentido, bueno, las trayectorias educativas pueden ser vistas como un modelo analítico en cuanto a la posibilidad de hablar de las transiciones en un orden de secuencia. El modelo puede ser también una herramienta para describir la forma en la que ocurren las transiciones y las condiciones que rodean la vida de los jóvenes, en este caso, que lo que nosotros estudiamos los jóvenes indígenas, o puede ser también pensado como un modelo de distribución con datos cuantitativos en amplios periodos y pretensiones de predictividad. Desafortunadamente, por la forma en la que ocurre el ejercicio de las políticas públicas en México, es muy difícil poder trabajar este último elemento porque generalmente en cada gobierno cambia la forma de sistematizar información sobre las trayectorias de jóvenes. Y pues bueno, por ejemplo, cuando en México estuvo el programa de oportunidades, que luego se llamó Progresa, varios colegas sí pudieron hacer estudios longitudinales de los efectos de los programas sociales en las trayectorias estudiantiles o académicas de jóvenes que eran beneficiarios de programas, porque fue una política social que duró cerca de 3 sexenios. Al darse el cambio de gobierno en México, pues bueno, hasta ahí se cortó la posibilidad de hacer este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, me interesa mucho mejor ahorita ya entrar al tema concretamente de este estado del arte que elaboré y que fue producto de una investigación en la que colaboré también con otros colegas, pero yo me enfoqué específicamente en el tema de las trayectorias de jóvenes indígenas en las universidades. Y en ese momento, en el 2015, que fue cuando se hizo esta publicación, se publicó en el 2016, pero digamos gran parte de la revisión fue en el 2015, quise explorar 5 ámbitos de la producción. En primera, bueno, ubicar en qué instituciones estaban los jóvenes indígenas en México, que son las universidades interculturales, las universidades, digamos, no regulares o de financiamiento público, las escuelas normales que están dirigidas a la formación del profesorado y básicamente en esos 3 ámbitos encontramos la producción. Yo quise explorar al menos 4 aspectos que tenía que ver, el primero con la autoría, con quiénes son los sujetos de estudio en estas investigaciones,
las orientaciones teóricas y disciplinares y las orientaciones metodológicas. Y bueno, al revisar la autoría, encontramos que mucho de lo que se habla de las trayectorias o lo que se escribe sobre trayectorias son informes institucionales o son investigaciones hechas para poder diseñar programas, ¿no? Algunas de estas investigaciones, pues, obviamente las coordinan investigadores y publican los informes y con base a esos informes, pues se incide en la toma de decisiones. Encontramos también que hay una parte muy importante o una parte muy significativa y en crecimiento de textos que están orientados o que incentivan a que los propios jóvenes indígenas escriban sobre sí mismos. Y los definimos como relatos autobiográficos, anecdóticos un poco de su vida, de su infancia, de su vida, de su paso por la escuela, y pues donde analizan las circunstancias generalmente de adversidad, de discriminación, de exclusión que viven. Estos relatos, digamos, estos relatos autobiográficos de jóvenes universitarios indígenas, pues han sido promovidos fueron promovidos en algún momento por la Fundación Ford, que tuvo en México un programa muy importante de apoyo a estudiantes indígenas, en conjunto con la NUYES, y también por universidades que tienen una matrícula muy alta de jóvenes indígenas y que motivan a los estudiantes a escribir. En el tema de los sujetos de estudio vemos una diversidad de objetos de estudio respecto al tema de las trayectorias. Algunos de los estudios sobre trayectorias se enfocan directamente a identificar factores que inciden en el acceso y permanencia de los jóvenes. Otros sirven para medir los efectos de los programas de apoyo académico o becas sobre las trayectorias. Otros son más de orden exploratorio, anecdótico, donde registran las experiencias de vida de los jóvenes indígenas en las universidades y las problemáticas académicas que enfrentan. Hay otra línea muy importante de estudios que se enfoca a identificar cómo juegan las identidades en la experiencia de vida de los jóvenes en las universidades, las identidades, las etnicidades y cómo se expresa lo juvenil. Este tipo de estudios son más, digamos, se inscriben más en el corte entre antropológico y de estudios culturales. Otro tipo de estudios se enfocan o exploran las expectativas profesionales asociadas a las trayectorias de los jóvenes, y otros más analizan la relación entre las trayectorias de los jóvenes y sus habilidades o facilidades para establecer la vinculación comunitaria. Entre las orientaciones teóricas y disciplinares más importantes que encontramos, pues bueno, están este back, digamos, de estudios que exploran las desigualdades educativas y las desigualdades escolares. Otra arista son los estudios sobre sociología de la educación y la experiencia escolar de Dubé y Martellucci, que son pues autores sociológicos, bueno, de la sociología de la educación, digamos, muy, muy conocidos. Y está también, digamos, otro enfoque importante es el de la sociología de la experiencia. Aquí no puse el enfoque de curso de vida, porque en ese momento no encontré, no encontramos textos que estuvieran construidos ya sobre de esa corriente, sino muchos años, o al menos un texto muy posterior que fue publicado un par de años después del estudio. Luego están, bueno, las orientaciones metodológicas, están las historias de vida, las narrativas autobiográficas, análisis estadísticos y muestrales comparativos, sobre todo cuando se trata de medir pues, los avances o retrocesos en las trayectorias estudiantiles. Derivado de esta revisión de bibliografía, que incluyó más de 80 y tantos textos, debo de aclarar y decir que no todos los textos eran específicamente sobre el tema de trayectorias, pero sí, digamos, el título no era trayectorias, pero el contenido aludía a trayectorias, ¿no? Por la forma en la que estaban redactados, muchos de ellos. Entonces, fueron incluidos en esta revisión. Bueno, me permitió identificar la necesidad de estudios interseccionales, o sea, el llevar a cabo estudios interseccionales que permitieran justamente poder trabajar el curso de vida, ¿no? Que dieran más elementos del contexto histórico, político y social en donde se inscriben las experiencias escolares de los jóvenes indígenas, y también el desarrollo de estudios que abordaran la relación entre las trayectorias con las carreras e instituciones en donde estudian. Y eso implica, por supuesto, pensar
pensar no solamente en la trayectoria del estudiante o en la experiencia, ¿no? Del joven, sino también en la cultura institucional y en la trayectoria de las propias instituciones que a su vez determinan o inciden en lo que pasa con los estudiantes. También me parecía muy importante incluir o tomar en cuenta los imaginarios de inclusión que construyen la mirada oficial, sobre todo en el caso de las universidades que tenían orientación intercultural, porque el discurso de la inclusión de jóvenes indígenas está muy asociado a la idea o a las políticas de inclusión como compensación, y eso, pues, por supuesto que inscribe una mirada en la forma en la que se plantean los planes de estudio y, por supuesto, en la misma experiencia estudiantil, porque muchos de los estudiantes en su experiencia dentro de la universidad, pues, se perciben como deficitarios o con muchos déficits dentro de la propia experiencia académica. También en esta revisión pudimos encontrar, pues, la emergencia de esto que denominamos como la autoría indígena en la producción de textos y en la producción también de la propia investigación. Entonces, este dato también fue muy importante porque digamos que a inicios del 2000, pues, eran los expertos quienes escribían y estudiaban el tema de las trayectorias, y ya en los últimos al menos 5 o 7 años ya son jóvenes, y ya, pues, ya no digamos jóvenes, bueno, siguen siendo jóvenes, pero son académicos indígenas que investigan ya el tema de sus propias trayectorias. Bueno, aquí pongo un poco las referencias bibliográficas que se revisaron, y con esto concluiría mi participación. Muchas gracias, doctora Bermúdez. Y para presentar a nuestro tercer invitado, los dejo con María Amalia. Muy bien, muchas gracias. Y a continuación, entonces, vamos a presentar al doctor Leandro Sepúlveda, antropólogo social por la Universidad de Chile y doctor en estudio de las sociedades latinoamericanas de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Se desempeña actualmente como investigador y docente de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y es director del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar. Sus principales líneas de investigación son jóvenes, cultura escolar y trayectorias de vida, y sistema de educación técnica profesional en el nivel medio y superior. Le damos la bienvenida, doctor Leandro Sepúlveda, y tiene 20 minutos para su presentación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Yo tiendo a pasarme, siempre hablo más de la cuenta, entonces por favor me avisan cuando estén en el tiempo. Voy a compartir mi presentación. Pese a que yo soy antropólogo, en realidad no tengo un trabajo en el área de interculturalidad. Entonces, mi foco va a estar centrado fundamentalmente en presentar algunas reflexiones a partir de estudios en el contexto de análisis de trayectoria de estudiantes en educación superior en Chile. Les voy a presentar algunos resultados de una investigación que he realizado de carácter longitudinal. Flor me ha ayudado bastante con algunos elementos conceptuales y que me permite resumir brevemente el marco de esta investigación. Bueno, pero voy a comenzar con un contexto. Siempre las realidades nacionales requieren su análisis particular, y en el caso chileno es muy importante considerar el peso y la característica que tiene hoy la educación superior en el país. Nosotros hemos tenido un proceso en los últimos 20, 30 años de un aumento sostenido de la matrícula de educación superior y la masificación de la matrícula de educación superior en todos sus niveles, tanto en la educación propiamente universitaria como en educación técnica superior. La cobertura bruta de la población entre 18 y 24 años ha triplicado en los últimos 20 años y corresponde actualmente a cerca del 50% de este grupo que está en educación superior. Este año tenemos más de 1.200.000 estudiantes estudiando en algún centro de educación superior. Consideren que la población del país es de 19,6 millones, entonces es una proporción muy significativa y que responde
a un porcentaje muy alto del el grupo de edad entre 18 y 24 años del país. Y esa masificación ha implicado también la integración de segmentos de la población que tradicionalmente habían estado marginados de la posibilidad de continuar estudios en educación superior. La participación de los 2/5 más pobres de nuestra sociedad pasó del 8% en el año 2000 a un 35% en la actualidad. Se dan cuenta que hay un crecimiento muy sostenido y una explosión en la participación en esta matrícula. En este marco es muy relevante el rol que tiene la educación técnica superior, que hoy corresponde al 45% aproximadamente de la matrícula de la educación superior en su conjunto. Entonces, no solamente hay un incremento en la educación superior propiamente universitaria, sino que también la educación técnica superior tiene un rol muy relevante justamente en este proceso de masificación. Ahora, cuando uno analiza este proceso, las investigaciones tienden a centrarse más bien en algunos aspectos que tienen que ver con el debate de las políticas educativas. ¿Cuáles son algunos de los temas que se han privilegiado en la investigación? Un ajuste organizacional del sistema en su conjunto en función de esta tendencia a la masificación. Segundo, la discusión, la reflexión y la elaboración de estrategias de retención de estudiantes, particularmente de aquellos en condición de vulnerabilidad, justamente por el hecho de existir un proceso de masificación y la participación de estudiantes más vulnerables. Bueno, una preocupación de las políticas ha estado centrada justamente en hacer frente a esa población en particular y lograr justamente una integración y un egreso oportuno de estos estudiantes del sistema educativo de nivel superior. Tercero, la transparencia de la información acerca de rentabilidad de las carreras y el mercado laboral de la oferta existente. Uno de los problemas ciertos que tiene el sistema de educación superior tiene que ver en nuestro país con el hecho de que está regulado por leyes de mercado y no siempre necesariamente la oferta formativa responde a necesidades del mundo laboral y por lo tanto la política se ha centrado también en poder enfrentar esta situación. Y muy ligado con eso, la regulación del mercado educativo, el cumplimiento de las normativas institucionales, que las instituciones que brindan educación, de alguna manera, se adecúen a normativas que están establecidas por parte del sistema político organizacional. Sin embargo, cuando uno considera estas transformaciones, esta gran transformación del sistema de educación superior, hay algunos aspectos que tienden a ser minimizados o poco abordados en la discusión sociológica, en la discusión de la investigación educativa. Y eso tiene que ver con los cambios culturales y las transformaciones en la subjetividad que tienen los individuos, los grupos sociales, justamente en este marco. Preguntas como las que están planteadas en esta lámina. ¿Cuáles son las aspiraciones y proyectos educativos laborales que están detrás de este cambio de época? ¿Qué eligen los jóvenes? ¿O cuál es el campo efectivo de elección que esto tienen? ¿Qué influye en la construcción de sus aspiraciones? ¿Cuáles son los modelos de transición, educación, trabajo que predominan en la actualidad? ¿Y qué consecuencia tiene estas elecciones y estas transiciones, estas trayectorias, quiero decir, en la vida cotidiana de los jóvenes, en sus relaciones familiares, en el proceso de autonomía o independencia que estos pueden lograr? Bueno, todos estos son ámbitos que han sido menos abordados y objeto de menor preocupación por parte de las políticas. Yo les voy a presentar el resultado de una investigación dentro de varias que hemos estado desarrollando en mi universidad respecto a estos temas y que tiene que ver un poco con las preocupaciones que Ana María señalaba en la presentación y que, como decía, enganchan de alguna manera con la presentación de Flor, independientemente que no necesariamente yo voy a abordar en particular la realidad de estudiantes de alguna identidad étnica. Déjenme presentarles algunas citas citables de algunas de las entrevistas que hemos realizado en el marco de nuestro estudio, y que tiene que ver con la subjetividad de los jóvenes enfrentando la situación de ingreso a la educación superior. Una frase
característica transversal y reiterativa por parte de los jóvenes que estudian en la enseñanza secundaria es: para ser alguien en la vida no basta el cuarto medio. El cuarto medio corresponde a nuestro último año de educación obligatoria, el nivel 12 de enseñanza obligatoria, o el último año de educación secundaria. La visión, la constatación subjetiva por parte de los jóvenes, que no basta con finalizar la enseñanza secundaria para una integración adecuada a la sociedad, y por lo tanto la necesidad de continuar estudios más allá de esta educación obligatoria. Una segunda frase es una frase característica de los padres que apoyan la continuidad de estudio de sus hijos. La educación es lo único que puedo darle a mis hijos para que tengan mejores oportunidades. Es decir, la constatación social transversal que la educación y más educación es el único capital que permite superar situaciones de pobreza o vulnerabilidad o marginalidad que viven los sectores más pobres de la sociedad. Sin embargo, también hay otras afirmaciones que tienen que ver con una cierta flexibilidad respecto de la perspectiva meritocrática que puede estar asociado al ingreso a la educación superior. Y una frase muy característica, particularmente de los jóvenes que estudian y que provienen de los estratos más pobres de la sociedad, tiene que ver con lo que se señala en esa tercera afirmación. Aunque uno tenga más rendimiento en el liceo, en la escuela, en el colegio, con esfuerzo, igual se pueden alcanzar los objetivos personales. Es decir, una afirmación o una tendencia a marcar con mayor énfasis el carácter más allá de las capacidades o las competencias que se puedan tener, el hecho de tener una disposición personal al esfuerzo puede superar justamente esas limitaciones. Ese también es un discurso muy tradicional y muy fuerte en nuestros jóvenes. Y finalmente, una afirmación que la observé en unos jóvenes que estaban en una situación de finalización de su enseñanza secundaria y que estaban unos polerones, no sé si los llaman así en Perú o en México, pero son estas cosas, estas camperas que se ponen los estudiantes arriba de sus camisas, y que tenía una frase típica del curso que iba a egresar de la enseñanza secundaria: viviré de mis padres hasta que comience a vivir de mis hijos. Yo cuando vi eso dije, estos tipos la tienen clara, ¿no? Tiene que ver con un proyecto de vida asociado a una noción de trayectoria. Y que es graciosa, pero al mismo tiempo es muy demostrativa de una afirmación generacional, de postergar un momento de toma de decisiones y de compromisos personales para hacerse cargo por sí mismo de la vida personal. Bueno, ¿por qué estudiar las trayectorias? Fundamentalmente porque es necesario hacer una crítica al modelo lineal de transición, educación y trabajo, y que concibe a la juventud como un modelo de sucesión de etapas definidas, o el desarrollo de lo que uno podría llamar un programa preestablecido destinado a alcanzar la edad adulta. A diferencia de eso, lo que hay que concebir es una experiencia disímil en la transición hacia la adultez, y donde la vida universitaria y la relación con el mundo del trabajo puede variar de acuerdo a la realidad heterogénea de los jóvenes de una misma generación. Eso lleva a criticar a las propias políticas educativas que darían por sentado un programa definido o predefinido de transición juvenil, donde, por ejemplo, las distintas modalidades de un track académico y uno técnico profesional establecerían distinciones claras y marcadoras de la experiencia de los jóvenes. El objetivo de estudiar las trayectorias de los jóvenes es justamente cuestionar estos modelos rígidos y entender que eventualmente las experiencias de los jóvenes responden a realidades mucho más heterogéneas. Muy rápidamente, porque creo que Flor me ayudó en esta perspectiva, la importancia de la perspectiva longitudinal, porque permite entender
las secuencias de experiencia de vida que experimentan los sujetos, y se evita el sesgo retroactivo que implica una mirada de un momento hacia el pasado, ¿no? Yo lo que les voy a presentar es un estudio que tuvo una secuencia de seguimiento durante 6 años a jóvenes que estaban egresando a la enseñanza secundaria y lo que ocurrió posteriormente con ellos. La importancia de la articulación entre las condiciones estructurales que viven las personas y la agencia que ellos pueden desarrollar en función de su experiencia vital, y que se expresa en 2 conceptos fundamentales. Todos nuestros sistemas educativos, laborales, en distintos contextos históricos, se organizan bajo una determinada estructura de transición que marca o enmarca la trayectoria de las personas. Pero la trayectoria de las personas, en tanto su posibilidad de agencia, se expresa también en una capacidad de navegación en ella. Cada generación social experimenta de una manera distinta esta transición. Bueno, aunque mi estudio no está centrado en grupos indígenas, puedo decirles de una manera muy general que en Chile actualmente cerca del 12% de la población se identifica con algún grupo étnico en nuestra sociedad, y siendo predominante, en este caso, la comunidad mapuche, que se concentra fundamentalmente en la zona sur del país. ¿Qué es lo que me interesa remarcar en relación a esto? Porque me permite hacer una extrapolación con los resultados del estudio que les voy a mostrar. Es que si uno analiza los cambios ocurridos en los últimos años, la población indígena en el país, producto de una serie de políticas de integración, políticas de financiamiento a la educación superior, ha logrado tasas de ingreso a la educación superior similares a la población no indígena. Fíjese la diferencia que se observaba hacia el año 1996 respecto al 2023, desde ese punto de vista. Y un segundo aspecto que me interesa remarcar respecto a esto es la importancia que ha tenido en la experiencia escolar la educación técnica profesional de los jóvenes pertenecientes a algún grupo étnico, ¿no? O sea, el 61% de los egresados de enseñanza secundaria en el año 2010 lo habían hecho en educación técnico profesional. Yo lo que voy a mostrar justamente una diferenciación entre el sistema académico tradicional respecto a educación técnica profesional, que en nuestro sistema educativo corresponden a los 2 últimos años de formación de educación obligatoria en el nivel secundario. Muy rápidamente, para poder mostrar algunas distinciones. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen los jóvenes? Esto es el resultado de una encuesta aplicada a 1.800 jóvenes en educación, que estaban en su último año de educación secundaria en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago. Si se dan cuenta, mayoritariamente los jóvenes planteaban como aspiración la continuidad de estudios. Solamente un 11% de los jóvenes que estudiaban la modalidad técnico-profesional, que se supone o discursivamente todavía se orienta a una salida temprana al mundo del trabajo, solamente un 11% señalaba como su aspiración trabajar y no continuar estudios. Solamente un 2,7% de los académicos, científico-humanistas significa la CH, manifestaba esa situación. Pero el grueso de los estudiantes en ambas modalidades aspiraba a continuar estudios. Esto es, al finalizar su enseñanza secundaria. Pero sin embargo, ¿no? Si uno les preguntaba sobre sus expectativas, es decir, lo que ellos creían que iba a ocurrir al año siguiente, ese porcentaje de un 11% de quienes estudiaban educación técnica se incrementaba a un 33%, que en lo inmediato iban a comenzar a trabajar. Lo que quiero remarcar, y que en el caso de la modalidad académica no variaba significativamente, apenas 2 puntos respecto a esa situación. Lo que quiero remarcar con esto es que los estudiantes que cursan educación técnica, y consideren ustedes que la mayoría de los estudiantes de origen étnico estudian educación técnica, proyectaban una trayectoria educativa o una trayectoria educativa laboral que, aunque tenía como aspiración la continuidad de estudio, esta se combinaba con la experiencia del trabajo. Y en lo inmediato, aquellos que estudiaban técnico profesional, un tercio de ellos
concebían su futuro inmediato trabajando, más que estudiando. Esto se expresa, por ejemplo, en este gráfico, la disposición a combinar estudio-trabajo al egreso de la enseñanza secundaria. Los niveles socioeconómicos medio y bajo fundamentalmente manifiestan una mayor disposición en esa perspectiva, ¿no? Si uno mira las trayectorias con posterioridad, observa que efectivamente los estudiantes de educación técnica hay un porcentaje importante que continúan estudios superiores, casi la mitad de ellos, ¿no? En el caso de los estudiantes que egresan del sistema académico, el 87% permanece estudiando en la educación superior al quinto año de egreso de la enseñanza secundaria. Pero del segmento de jóvenes que estudian, que estudiaron educación técnica y que no continuaron estudios, eso se debe fundamentalmente a problemas económicos. Y los problemas económicos son la base justamente de trayectorias limitadas y la dificultad de continuar una trayectoria en el nivel de educación superior. Vean este cuadro que expresa la situación laboral de quienes no continúan estudios en educación superior. Un tercio de ellos trabaja en una empresa o en una actividad que no tiene que ver con la educación técnica recibida en educación secundaria. Y un porcentaje importante de ellos, cerca de un 26%, trabajan en tareas que no necesariamente están asociadas con las condiciones y las exigencias educativas que son propias de la educación técnica y que les permite obtener un título de técnico de nivel medio. Entonces hay un problema justamente para aquellos jóvenes que estudian educación técnica, que son los más pobres del país y fundamentalmente también corresponden a estudiantes que provienen de las comunidades indígenas de nuestro país, que implica una dificultad de continuidad de estudio, por lo menos la mitad de ellos, y que su inserción laboral posteriormente es mucho más compleja. Me estoy acercando a los 20 minutos, así que voy a presentar un par de láminas que tienen que ver con los modelos de trayectoria que uno puede observar. Esto está integrado, el conjunto de los estudiantes, y aquí tenemos 4 tipos de trayectorias posibles que experimentan los jóvenes. Uno es aquellos que siguen una trayectoria continua en estudios superiores, que corresponde al 34% del total de los jóvenes. Un 25% en cambio combina estudio y trabajo. Esa trayectoria educativa sincrónica implica más tiempo para lograr alcanzar la finalización de sus estudios superiores, si los alcanza. Un 17,6 sigue solamente una trayectoria laboral y un 22,5 sigue, a mí me carga este término, pero bueno, es lo que se usa en alguna literatura, esto que se llama yo-yo, o sea, decir que entra y sale a distintas alternativas educativas o laborales, trayectorias educativas o laborales más indefinidas. Pero si uno lo mira a partir justamente de esta distinción entre científico, humanista o académico y técnico profesional, observa que los jóvenes que estudian técnico profesional, que corresponden a los más pobres, que corresponden mayoritariamente a población indígena, se concentran fundamentalmente en el nivel de una trayectoria sincrónica, combinación estudio-trabajo, predominantemente laboral y también mucho más variable con entradas y salidas, y que habla entonces finalmente de la fragilidad de sus experiencias educativas y laborales y su dificultad de integración social finalmente. Tenía unas pocas láminas más, pero ya estoy en el tiempo, así que voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor Sepúlveda. Y vamos ahora a dar inicio a la segunda rueda de intervenciones. En esta rueda, cada ponente va a tener 5 minutos en los cuales los invitamos a conectar, vincular alguna de las ideas que ha presentado en su propia ponencia con alguna de las ideas que también ha escuchado que los otros ponentes han compartido. Entonces, empezamos por la doctora Valdivia,
a quien le damos la palabra para que pueda en 5 minutos hacer estas conexiones. ¿Está conectada, doctora Valdivia? Gracias. Bueno, yo he encontrado bastante sensible la situación de Chile respecto de Perú en cuanto al acceso a la educación. En el Perú, el acceso ha sido calificado como un problema público, el acceso a la educación superior, Perdón, porque doctora es Valdivia, ¿podría insuficiente. prender su cámara, por favor? Perdone. Sí, decía que el acceso a la educación superior ha sido considerado como un problema público en el Perú porque ha resultado ser insuficiente, inequitativo y desarticulado y poco pertinente, ¿no? Hablando de estadística, solo 3 de cada 10 egresados de la educación básica acceden a la educación superior. El 52% de los egresados del quintil más alto de gastos por per cápita, ¿no? Transita a la educación superior, mientras que el quintil más bajo transita solo un 21,8%, ¿no? Entonces ahí vemos que no es equitativo el acceso a la educación superior, y en el Perú la educación superior tiene un porcentaje mayor de los egresados de la educación básica en las universidades, el 65%, y la diferencia está entre varias alternativas tecnológicas, una educación superior tecnológica, una educación también superior pedagógica, ¿no? Y a pesar de que la demanda laboral es mínima para los egresados de educación universitaria y hay más demanda para los egresados de la educación superior tecnológica. Entonces, es una diferencia que encuentro con el Estado en el acceso a la educación superior que ha compartido Leandro Sepúlveda, ¿no? Y bueno, también yo quería señalar que el trabajo que hacemos en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno está procurando atender la política nacional de educación superior y técnico-productiva en el sentido de considerar que es un problema, como decía, el acceso a la educación superior. También estamos apuntando nuestros esfuerzos a fortalecer la formación integral de los estudiantes, ¿no? Luego atendiendo, es decir, que responda a los contextos sociales, culturales de nuestro país. También a un objetivo prioritario de la Política Nacional de Educación Superior, que es mejorar la calidad de desempeño de los docentes de la educación superior, quienes no cuentan con una especialidad o una formación para atender, por ejemplo, un contexto intercultural bilingüe, ¿no? También se tiene como objetivo prioritario fortalecer la calidad de instituciones de la educación superior técnico-productiva, y en nuestro caso en la universidad, como ustedes escucharon en mi presentación, queremos mejorar el clima institucional, el clima en el que van a permanecer nuestros estudiantes durante 5 años de estudios, ¿no? Y hablando de las trayectorias de los estudiantes indígenas, pues efectivamente se cumplen los modelos que señalaba Leandro Sepúlveda, en el sentido que hay estudiantes que tienen que prolongar su estadía en la universidad por razones laborales, por razones de abandonar perentoriamente la carrera para reunir dinero y volver a cursar los estudios, ¿no? Entonces, estos modelos también han generado algunos cambios en el currículo, en el plan de estudios de las diferentes carreras, en el sentido de facilitar en algunos periodos, ¿no?
la certificación de los estudios que van desarrollando los estudiantes en Puno. Es decir, que si un estudiante se retira por alguna razón en el 6º semestre de estudios universitarios, es preocupación de la universidad otorgarle una certificación que le facilite insertarse en el mundo laboral, ¿no? Dentro del campo en el que se está formando. Es una política nacional en el Perú la certificación de los estudios superiores que vayan facilitando este proceso de inserción en el mundo laboral. Bueno, eso por mi parte quisiera yo conectarla, mi presentación con la de Leandro Sepúlveda. Gracias. Gracias a usted, doctora. Le damos el pase a la doctora Bermúdez. Sí, muchas gracias. Bueno, yo digamos que quisiera recuperar algo de lo que decía la doctora Silvia respecto al tema del acceso a la educación superior y contextualizarlo a México. Digamos que aquí la proporción de ingreso a la educación superior es 2 de cada 10 egresados es el que ingresa a la universidad, pero existen diferencias regionales muy importantes. En el centro y norte del país, esa cifra, por ejemplo, en el centro del país, lo que es Ciudad de México, sube a 4 de cada 10. En el norte del país, más cercano hacia los Estados Unidos, puede llegar hasta 5, ¿no? 5 de cada 10. Pero en el sureste, sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca, que es donde precisamente existe mayor población indígena, pues el número se reduce a 2, ¿no? A 2 de cada 10. Y cuando digamos, se estudia la composición interna de cada estado, en el caso de Oaxaca todavía es menos, puede ser 1 de cada 10, porque la oferta de educación superior está concentrada en la capital del estado y Oaxaca, al ser una ciudad muy turística, los costos de sostenimiento de los estudiantes es pues muy, muy complejo, ¿no? Entonces, la centralización de la oferta educativa incide, por supuesto, en las posibilidades de acceso, sobre todo en ciudades gentrificadas. En el caso de Chiapas, digamos que sí se ha impulsado en los últimos años la descentralización de la oferta de educación superior y hay un proyecto nacional que es el de las universidades del bienestar, que es una apuesta del gobierno actual para incrementar la cobertura. Chiapas tiene 27 sedes de las universidades del bienestar, sin embargo, no hay datos. O sea, es como sabemos que hay 27 universidades, pero no sabemos quiénes son los estudiantes. Sabemos que tienen becas para ser estudiantes, pero no sabemos exactamente de dónde vinieron, qué hacen, porque no hay bases de información pública sobre las universidades del bienestar. Entonces, bueno, a diferencia del Perú, digamos un poco la responsabilidad de la implementación de las políticas de inclusión se ha centralizado en el gobierno federal y las universidades, las más de 150 y tantas universidades públicas que existen en el país, pues han tenido muchos recortes de presupuesto y se ha frenado en este sexenio la posibilidad de incrementar la cobertura. Muchas de las universidades están más bien sosteniendo lo que tienen porque el gasto de inversión se ha dirigido hacia estas universidades del bienestar, con ese nombre, ¿no? Tienen un modelo educativo muy retrógrada, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que es más un proyecto político que un proyecto académico. Entonces, vinculando un poco a lo que decía el doctor Leandro, pues ahí eso genera mucha preocupación porque no vemos el cruce con los mercados de trabajo, ¿no? Con los contextos laborales y cómo esta formación profesional en la licenciatura pues va a conectar finalmente con una trayectoria laboral, ¿no? Hay algunas carreras que son complejas de pensar, por ejemplo, hay una carrera que se llama Desarrollo Agroforestal, que las imparten en zonas costeras, hay carreras del área de salud en zonas ganaderas, ¿no? En zonas de producción de ganado o agricultura, y entonces es complejo pensar cómo estos jóvenes que vienen de contextos regionales
donde las familias y todo, digamos, se dedican a la agricultura, se meten a una carrera de salud porque es lo que hay, lo que pueden estudiar, luego cómo van a conectar con la trayectoria laboral. Entonces ahí sí hay una desarticulación muy seria de mercados de trabajo con las ofertas de formación profesional en el pregrado. Digo, no es un tema exclusivo de las universidades del bienestar, pero digamos que como la apuesta de los últimos 5 años, pues sí ha frenado las posibilidades, lo que venían trabajando las universidades estatales con estudios de oferta y demanda, pues un poco medianamente más serios y con pues con una historia de conectar a sus egresados con las fuentes de trabajo. También, bueno, hemos escuchado mucho esa frase de escuela es destino, ¿no? Y las diferencias en México, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, pero en México, digamos, sí hay mucho contraste entre las universidades públicas estatales del centro, del norte del país, con las del sureste en términos de los indicadores de calidad y competitividad que dan, y la movilidad laboral también que favorecen y las universidades del centro y norte hacia las del sureste, pues sí son contrastativas, porque hacia el sureste se ha dirigido muchos programas de corte asistencialista. Entonces, mencionaba yo un poco en mi participación anterior que ahorita tenemos muchos problemas para medir porque no hay bases de datos, no hay fuentes de datos para poder hacer análisis comparativos entre los programas de apoyo a estudiantes, ¿no? Dirigidos a su sostenimiento escolar con los resultados que están obteniendo en su rendimiento académico, por ejemplo, ¿no? O sea, no sabemos qué calificaciones obtiene el alumno, un alumno con beca, qué capacidades, no solamente qué habilidades desarrolla en la universidad, sino también qué capacidades para un mundo, digamos, externo está desarrollando. Y bueno, en este caso, estamos, digamos, es más, ahorita es muy complejo ya saber, bueno, otro contexto muy importante de las trayectorias, digamos, el turning point, la pandemia por COVID, que es otro elemento muy importante, un eje analítico que lo hemos estado tratando de retomar, porque la pandemia por COVID pues alejó a muchos jóvenes también alteró sus trayectorias escolares, ¿no? O sea, el COVID es un turning point muy importante para repensar mucho las ecuaciones de la educación superior en nuestro continente, cómo reaccionó cada país a ese episodio que fue determinante porque se cerraron las escuelas y donde no había internet, pues no había cómo hacer las tareas, cómo conectarse a la clase, y la forma, digamos, las estrategias de continuidad académica en las universidades no fue uniforme. Digamos que en el caso de México, la NUYES dio algunas directrices, pero no podía sostener como todo el proceso de todo el país. Y en algunas instituciones de educación superior se ha estimado una pérdida, la que menos perdió fue el 10% de su matrícula, la que más perdió fue hasta el 40% de su matrícula, y hay una diferenciación entre universidades públicas y privadas. Las públicas fueron las que perdieron menos. A las privadas, hay universidades privadas que sí llegaron a perder pues hasta el 40% de su matrícula, principalmente porque no había dinero para pagar la colegiatura, ¿no? O para sostener hasta el pago del internet, ¿no? O sea, porque en muchos lugares, pues el internet se toma de manera gratuita con Wi-Fi en la escuela y no había para pagar el internet en la casa, ¿no? O la muerte de algún familiar, que era el que sostenía el tema económico. Entonces, ahora, digamos que tras, digamos, haber superado el pico más alto de la pandemia por COVID, existe un interés muy importante. Hay gente que se está dedicando a investigar aquí en México el tema de los efectos de la pandemia por COVID en el tema de las trayectorias académicas de los estudiantes. Y hay otro eje con el que quiero cerrar para no extenderme y podamos dialogar más, que es el que tiene que ver cómo la violencia social en México, el tema de la delincuencia organizada, en regiones que no eran como objeto de la delincuencia, en regiones pacificadas, pues ahora está cobrando factura en las trayectorias de los estudiantes. Me refiero concretamente al estado de Chiapas, que es donde yo vivo y laboro como investigadora de mi centro, ¿no? De un centro de investigación, porque en los últimos 4 años, pues, se desató una guerra entre un par de grupos del crimen organizado asociado al tema de
del narcotráfico. Y ahora que les comentaba un poco en mi participación anterior, tenemos estudiantes que trabajan trayectorias de jóvenes, ese es uno de nuestros ejes de investigación. Tenemos estudiantes en comunidades indígenas, en la parte de la zona altos de Chiapas, que están llegando a hacer trabajo de campo, pero en un contexto de altos índices de delincuencia, de violencia social, ¿no? Municipios en donde hay ejecuciones, donde hay extorsiones, y los jóvenes se están retirando de la universidad porque la beca que les da el gobierno, que es más o menos son 3,600 pesos mexicanos, que serían algo así como 150 y tantos dólares, pues no se compara con lo que la delincuencia organizada paga por hacer tareas, ¿no?, asociadas al crimen. Y entre algunos que van por su propia cuenta y otros que son reclutados de manera forzada o son inducidos al consumo de drogas con los mismos recursos de las becas que reciben del gobierno, pues ha cambiado, ha transformado radicalmente el clima de la forma en la que están las juventudes indígenas, por resintiendo el tema de la inseguridad y de la delincuencia organizada en México. Y bueno, quería mencionar esto porque digamos que son 2 episodios muy importantes que están transcurriendo, digamos, en esta temporalidad, tanto los efectos post-COVID como el tema de la transformación de la forma en la que los jóvenes están participando de esta problemática social, porque México tiene un bono demográfico muy importante. El 35% de su población tiene entre 16 y 28 años, ¿no? Entonces hay aquí, en México hay un bono demográfico muy importante de jóvenes, una demanda creciente de servicios de educación superior y pues una imposibilidad de poder atender a las trayectorias académicas o tener como una prioridad el estudio de las trayectorias académicas de los jóvenes como una herramienta pues para el diseño de política social y también para la atención de las universidades. Hasta ahí lo dejaría. Gracias. Espero no haberme pasado mucho. Gracias. Muy bien. Antes de pasar con el doctor Sepúlveda, aquellos que deseen hacer preguntas, tanto el público que se encuentra aquí como los que están conectados, pueden ya ir formulándolas en los respectivos medios que cada uno tiene. Bien, entonces ahora le damos los 5 minutos al doctor Sepúlveda. Bueno, gracias. Remarcar algunos puntos. Nuestros países estos, son diferentes y similares en muchas cosas, ¿no? Chile, comparativamente con Perú y México, tiene una población más pequeña. Nosotros estamos en una etapa de nuestra curva demográfica también, donde tenemos la menor cantidad de jóvenes en nuestra historia. Pero sin embargo, cuando uno observa las similitudes, uno podría decir que efectivamente en un contexto del crecimiento de la matrícula de la población en educación superior, el observar la realidad de la población que corresponde a algún grupo étnico, por lo general se asocia necesariamente con situación de pobreza. Y la situación de pobreza y etnicidad implica o requiere o exige políticas particulares, ¿no? La forma en que se puede resolver eso en los distintos países varía, dadas las características de esos mismos países. En nuestro caso, nuestro país tiende a ser bastante centralizado, las políticas tienden a ser bastante similares en los distintos contextos. Y posiblemente lo que se requiere con mayor fuerza, particularmente en el campo de la educación superior, en nuestro caso, es una política de interculturalidad más clara y con instrumentos más eficaces en la línea un poco de lo que mencionaba Silvia cuando analiza la realidad peruana. Yo asociaría otra característica que la estamos viviendo en nuestros países también de una manera disímil, pero donde es una realidad muy fuerte, que es el fenómeno migratorio, ¿no? Nosotros en la actualidad tenemos
Históricamente hemos superado por primera vez la población mayoritaria extranjera que vive en Chile, que históricamente había sido población peruana. Hoy ha sido superado largamente por la población venezolana. Y donde que me imagino que en el caso de Perú ocurre algo similar también con esta ola migratoria de distintos olas socioeconómicas también de esa población migrante y que se integran en nuestras escuelas, que tienen la posibilidad de proyectarse en la educación superior y que exige también alguna lógica de integración justamente desde la perspectiva intercultural. Entonces, bueno, yo creo que es un fenómeno complejo y que requiere un abordaje con esta combinación de cuestiones que son transversales, comunes, pero también particulares en función de cada uno de nuestros países. Un segundo aspecto que me gustaría remarcar es un poco esta vinculación con la presentación de Flor sobre la importancia que tiene la perspectiva de curso de vida. Justamente por la realidad de la masificación de la educación superior, por la heterogeneidad de la experiencia de educación superior, por la integración de nuevos sectores que históricamente habían estado marginados al ingreso a la educación superior, bueno, la perspectiva de analizar las trayectorias de esos jóvenes en el sistema de educación superior, las experiencias que estos viven a lo largo de su proceso formativo y las posibilidades de desenlace educativo laboral de ello, coloca con mayor relevancia una perspectiva analítica bueno, que está en el espíritu de esta mesa, tal como nos presentaba Ana María, y que nos lleva justamente a sistematizar perspectivas analíticas que pueden ser muy productivas y muy relevantes para poder entender esto y no asumirlo desde una perspectiva homogenizante y tradicionalmente restrictiva en la mirada de lo que esto ocurre. Un tercer tema que a mí me parece importante, que no apareció acá, pero que está latente, es que estas trayectorias y estas experiencias de los jóvenes en educación superior implican no solamente la experiencia vital de estos jóvenes, sino que su contexto familiar. Hay varios autores que hablan de esta época como la época de la familiarización, o sea, un pacto social familiar con las nuevas generaciones que implica una mayor apoyo sostenido en el tiempo frente a lo que vivió otras generaciones donde la independencia económica y la autonomía sociocultural se presentaba mucho más temprano. Yo soy posiblemente uno de los mayores de la participación en este seminario, pero efectivamente en mi generación, si alguien vivía con sus padres a los 19, 20 años, bueno, ya era mirado de una manera preocupante, ¿no? ¿Qué le pasa a esta persona que no se independiza? A diferencia de eso, nosotros sufrimos también la permanencia de nuestros hijos en los hogares y el sostén, que es no solamente económico, sino que también emocional, de estos jóvenes que prolongan en el tiempo su permanencia con el entorno familiar, pero al mismo tiempo la continuidad de proyectos educativos que son relevantes. Uno podría hablar de una postergación de la independencia, pero no necesariamente de la autonomía. Son jóvenes que, pese a que pueden seguir dependiendo económicamente, son muy autónomos en otros ámbitos de su vida personal. Y esa distinción conceptual también es importante tenerla presente. Y una última cosa que me interesaría remarcar tiene que ver con las políticas educativas, las políticas educativas laborales. En el caso de Chile, uno puede observar una cierta homogeneidad de las políticas, una política que muchas veces es subsidiaria del Estado debido a la alta presencia de instituciones privadas, que son los proveedores de la educación superior en mi país, ¿no? Yo le hablaba que cerca del 45% de la matrícula de educación superior está en el ámbito de la educación técnica superior. Bueno, eso es totalmente concentrado en instituciones de tipo privadas, ¿no? En el campo universitario existe una mayor combinación de oferta.
Pero, pero eso puede variar en los países, ¿no? En la importancia que tienen, por ejemplo, en México, muchas universidades públicas de largo alcance. Pero independientemente de los proveedores, entonces las políticas también educativas inciden en la posibilidad o no de trayectoria de estos jóvenes. En el caso de mi país, hasta hace 10, 15 años atrás, eh, las posibilidades de los estudiantes de menores ingresos de estudiar en educación superior eran bastante limitadas, dado la ausencia de políticas de gratuidad en, para la educación superior. No sé si ustedes saben, pero hacia fines de los años 2000, 2006, 2011 hubo grandes movilizaciones estudiantiles que tuvieron un efecto en avanzar en políticas de gratuidad, con una serie de condiciones, pero que modificó sustantivamente la realidad y que eso ayudó justamente a este proceso de masificación que yo les he mencionado. Entonces, estudiar las trayectorias de jóvenes, estudiar las trayectorias educativas laborales, también implica tener en consideración los marcos regulatorios, los marcos que de alguna manera encausan las posibilidades de trayectoria de estos mismos jóvenes y por lo tanto es una referencia muy importante cuando uno estudia estas temáticas. Lo dejo ahí para no Gracias, abusar de quienes escuchan. gracias. Tenemos ya algunas preguntas que han ido llegando. Los que están conectados pueden también seguir planteando algunas preguntas. Voy a leer algunas de ellas. Para el doctor Sepúlveda, una pregunta es, ¿cómo ve hacia el futuro el debate de educación pública basada en la demanda real versus, tal como menciona, un sector educativo privado y bajo influencia principal del mercado? Tenemos también aquí otra pregunta, en este caso para Silvia. Una pregunta que me surge en la idea de desarrollar una política que fomente la competencia intercultural. ¿Qué lugar ocupan las llamadas universidades interculturales en el Perú? ¿No? Es una pregunta para la doctora Silvia. Hay otra pregunta para el doctor Sepúlveda, es, además de la situación socioeconómica, ¿se ha identificado otro factor influyente en la trayectoria de los estudiantes indígenas? A ver, y aquí hay algunas preguntas también. Para la doctora Urbina, Bermúdez, perdón, la doctora Bermúdez Urbina, ¿en qué aspectos encuentra o esperaría encontrar mayores diferencias metodológicas, cuantitativas y cualitativas, tal como la que utilizó usted en su presentación? ¿No? Entonces aquí tenemos otra pregunta. Vamos con esa rueda de preguntas y cada panelista también 5 minutos para abordar estas preguntas. ¿Sí? Puede empezar la doctora Valdivia. Mm, Sí, muchas gracias. Bueno, entiendo que la pregunta va en dirección de decir qué competencias tendría que asumir una universidad intercultural. Bueno, teniendo en cuenta la Política Nacional de Educación Superior, las universidades deben atender este enfoque intercultural de una manera transversal a través de la formación académica y también de la investigación, ¿no? Ahora, si se han creado universidades que realmente deben trabajar ampliamente este tema de la interculturalidad, pues yo había mencionado, por ejemplo, en el aspecto académico, es necesario que los planes de estudio sean integradores, ¿no?, de la realidad cultural, de la realidad social, del entorno en el que está la universidad,
para lograr una formación integral de los estudiantes en el sentido de tener en cuenta el contexto social, el contexto cultural y también el productivo, ¿no? Luego, también atender lo que es la investigación intercultural, porque son dos aspectos que deben interactuar. Si yo quiero tener un currículo integrador, tiene que estar fundamentado en la investigación. Y había mencionado también el hecho de que la investigación debe dar la posibilidad de interactuar con las comunidades y sus necesidades, ¿no?, de desarrollo, para que este plan curricular o los planes de estudios realmente logren ser pertinentes. Y también un aspecto muy importante de la investigación es considerar los valores, la ética, ¿no? Porque las universidades hemos hecho, claro, investigación en el terreno intercultural, pero a veces no consideramos la ética de los pueblos indígenas o las normas en las que ellos conviven, ¿no? Yo les pongo un ejemplo de cuando yo estuve trabajando en Cineace, me encargaron validar un proceso de autoevaluación de escuelas rurales. Y en este proceso se consideraba, por ejemplo, tener en cuenta la participación de los padres de familia en las escuelas rurales. Y en el material que se había generado en el CINEACE se consideraba, por ejemplo, que los padres de familia eran los responsables de cautelar la educación en la educación rural. Sin embargo, cuando yo fui a validar ese material, el responsable de la Asociación de Padres de Familia era un joven de 18 años, a quien le pregunté si tenía un hijo en la escuela y me señaló que no, que él no era padre de ningún niño, pero que la comunidad lo había elegido porque él había logrado ingresar a la universidad y que le dieron como encargo que él se hiciera cargo de colaborar, de apoyar, asesorar, ¿no?, el desarrollo de las actividades en la escuela. Entonces yo digo, si no tenemos en cuenta las normas, los valores que tienen en una comunidad, entonces podemos estar generando procesos o políticas que en realidad no tengan en cuenta los valores propios de la comunidad. Entonces, este trabajo, por ejemplo, debería asumirlo como competencia una universidad intercultural, el acercarse a conocer las actitudes, las aptitudes, las necesidades, las relaciones que se dan en una comunidad para que esto se considere en un plan de estudios, en el currículo de las diferentes profesiones que se desarrollan en una universidad intercultural. Gracias, doctora Valdivia. Vamos ahora a darle el pase a la doctora Bermúdez. A ella la pregunta que le hacían era sobre los aspectos metodológicos de este abordaje. Sí, bueno, no, digamos que el enfoque de curso de vida no es, digamos, como una receta, sino es yo la consideraría más como una herramienta heurística, es una herramienta para pensar las historias personales en un contexto histórico, político, social, ¿no? Y la manera en la cual podemos aplicar esta metodología, pues va a depender mucho del tema en el que lo vayamos a aplicar y las fuentes de información con las que podamos contar, ¿no? Cuando citaba un estudio paradigmático en curso de vida, pues en ese caso, en ese estudio, pues hay fuentes de datos estadísticos longitudinales que permiten al autor poder comparar las trayectorias de jóvenes a lo largo de varias décadas, ¿no?
Pero, digamos, es un estudio que se desarrolla en un contexto donde hay bases de información cuantitativa que pueden ser de largo aliento, ¿no? Entonces, en el contexto donde nosotros trabajamos, generalmente partimos de las narrativas autobiográficas o de las historias de vida para poder construir esa narrativa, digamos, desde la narrativa del sujeto, poder construir, ¿no? O que él mismo pueda, o sea, con ayuda o en diálogo con el investigador o la investigadora, pueda construir esta genealogía, esta narrativa que le lleve a identificar, por una parte, esos momentos de su trayectoria que marcaron los cambios que dieron los giros en su propia historia de vida, y a la vez, pues quien, digamos, construye o co-construye esta historia debe de tener también la capacidad de poder leer el contexto histórico, político, social en donde se inscribe esa historia de vida, ¿no? Entonces, es una metodología nada sencilla, nada compleja, porque implica también, pues, saber leer o poder leer contextos, ¿no? No es solamente, pues, la anécdota de la vida de la persona, sino hay que tener un andamiaje analítico para poder hacer esas conexiones y poder hacer algo que es como este diálogo entre lo micro y lo macro, ¿no? En las escalas que siempre establece un proyecto de investigación, pues poder hacer la conexión entre las escalas y identificar esos momentos definitorios o que son parteaguas, ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría a quien preguntó, digamos, hizo esta pregunta, pues a revisar los escritos de Mercedes Blanco. Ella da, digamos, varios elementos en sus textos, en sus propias investigaciones que ha hecho ha hecho diferentes tipos de estudios sobre trayectorias en trabajadores del ámbito de la salud. Tiene, digamos, una bibliografía bastante amplia como experta en esta metodología. Y digo, para referirme a un texto escrito en español de estudios hechos en el contexto latinoamericano, pues ahí pueden, digamos, ampliar la referencia a lo que yo estuve exponiendo, ¿no? Gracias, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Y para finalizar con el doctor Sepúlveda, tienes unos minutos para poder contestar la pregunta que se le plantearon. Sí, gracias. Son dos preguntas que plantearon. Una, ¿cómo se puede resolver desde una perspectiva de la educación pública el hecho de que existe una provisión fundamentalmente privada? O sea, cómo se preserva un sentido de educación pública. Eh, Efectivamente es un problema, ¿no? O sea, cuando existe una alta eh, oferta que es entregada por privados. Lo que ha sucedido en el caso chileno es el incremento a lo largo de los años, no la desaparición de la provisión privada, sino de la regulación por parte del Estado de esa provisión. Es decir, el poder permitir la implantación de una institucionalidad que regule y supervise la oferta formativa, la calidad de la formación entregada y la pertinencia de esa formación en el sistema de educación superior. Yo creo que ese es un aspecto muy importante y que se han dado pasos muy significativos en los últimos años en esa dirección. Porque es evidente que el modelo en sí mismo no va a tener transformaciones estructurales en la forma como se implementó el modelo de provisión educativa en nuestro país. Yo trabajo en una universidad privada, al igual que la universidad anfitriona, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pertenece a la congregación de los jesuitas. Y mi universidad se plantea como una universidad privada de interés público, ¿ah? De hecho, nosotros tenemos como mensaje actual hacia la sociedad, es una universidad que está orientada por el bien público. Entonces, también ese es un aspecto muy relevante, el considerar que la provisión privada no es solamente una provisión que se centra única y exclusivamente en una lógica
concebir la provisión educativa como un bien de mercado, sino que también la existencia de privados que tienen un interés público en esta provisión. Y yo creo que eso es un complemento también de mucha relevancia. Bueno, y una segunda pregunta que me resulta mucho más difícil contestar, justamente porque yo no he estudiado las trayectorias de estudiantes indígenas o que adquieren alguna identidad étnica, pero para intentar responder parcialmente esa pregunta, ¿cuáles son los elementos influyentes en esa trayectoria? Yo señalaría dos cosas. Una, la importancia que tiene la identidad étnica y la reivindicación de ciertas cuestiones de identidad sociocultural muy importantes para los estudiantes que están en esa situación. En el caso de nuestro grupo mayoritario, que es la población mapuche, en los últimos años se ha dado un fuerte proceso de reivindicación y de resignificación de la identidad de ser mapuche, ¿no? Y que incluso se expresa en una situación de alta conflictividad en los territorios donde predomina la población indígena en esos lugares. Entonces, muchos estudiantes de las últimas generaciones de origen mapuche que ingresan a la universidad, al ingresar a la universidad o la educación superior en general, un componente muy relevante de su experiencia en tanto estudiante de educación superior tiene que ver con la afirmación de su identidad étnica. Y ese es un componente que ha incidido justamente bueno, en lo que ocurre en los centros educativos donde ellos ingresan, particularmente en aquellos centros educativos que están situados en territorio mapuche. Eh, e- Ese es un aspecto. ¿Ah? Sin embargo, voy a hacer una hipótesis, porque no podría afirmarlo sin tener datos relevantes, pero creo que debería estar cercano a esta realidad. Me parece que predomina la matrícula de jóvenes eh, de origen mapuche en carreras que tienden a centrarse en las áreas de humanidad, educación y ciencias sociales, ¿no? Y no necesariamente en la oferta formativa y los espacios institucionales de desarrollo para la integración de jóvenes en la educación superior están ligados, por ejemplo, a necesidades socioproductivas en esos mismos territorios. Entonces yo creo que hay una desvinculación entre esa oferta formativa, las posibilidades de trayectoria educativa en educación superior de estos jóvenes, con eventuales eh, inserción y vinculación laboral de estos jóvenes en función de demandas socioproductivas territoriales. Desde el espacio institucional, ¿qué es lo que existe? Bueno, una diversificación de apoyos estatales, becas específicas de tipo intercultural, soportes de transición. Me imagino que el programa de apoyo a la integración universitaria en nuestro sistema debe ser algo similar a lo que ustedes mencionaron como la beca 18. Eh, Creo que apunta en la misma dirección. Y en el caso de la población indígena eso es muy fuerte también. Hay programas de apoyo en esa perspectiva, pero no mucho más. ¿Ah? Y por lo tanto también es un signo de interrogación. Bueno, en términos más globales, ¿qué pasa con la población de estudiantes indígenas de educación superior en la actualidad? Es una pregunta que no podría responderla a su totalidad y solamente puedo tener estas aproximaciones que he mencionado. Eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Sepúlveda, y muchas gracias a los tres ponentes, quienes con sus valiosos aportes creo que nos abren nuevas pistas y también desafíos para abordar y seguir trabajando en esta línea de investigación. Esperamos que este conversatorio haya sido de interés para todos los que han participado y una vez más les agradecemos a todos su participación. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Gracias. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas Un gran saludo a gracias. todos.